Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en este poderoso día, en este día de bendición, de cielo abierto, de gloria, de favor de Dios para tu vida. Y en este jueves 30 de octubre, en este último jueves de este maravilloso mes que ha sido glorioso, vamos a continuar con esta serie Vínculos de Bendición. En esta parte número 4 quiero que vayamos a la palabra de Dios en el capítulo del Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo número 12 y hoy vamos a introducirnos, mi amada, en este día hermoso, en el vínculo que tenía Jesucristo con el Padre. Porque usted sabe que la voluntad de Dios por sobre todas las cosas es que nosotras seamos semejantes a la imagen del Hijo. Y una de las maneras de ser semejantes a la imagen del Hijo es conocer cómo caminaba Cristo, cómo se vinculaba el Señor con sus discípulos, cómo Él se vinculaba con los religiosos, cómo Él se vinculaba con su familia, cómo Él se vinculaba con el Padre. Entonces nosotros podemos ver acá en este capítulo que yo les voy a leer, vamos a escudriñar la palabra y vamos a descubrir cómo Cristo se vinculaba con su Padre y por qué Él era tan obediente, por qué Él podía ver la gloria de Dios manifestándose aquí en la tierra, donde Él pisaba algo ocurría. Así que vamos a ir a la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 12, y vamos a leer a partir del versículo 44. Juan 12, versículo 44. Dice así la palabra del Señor. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nos vamos a detener un minutito en estos 3 versículos. Lo primero que Dios nos habla en esta mañana es que cuando Cristo se presenta delante de la multitud, delante de la gente, a Él lo que le interesaba impartirle al pueblo, lo que le interesaba que la gente entendiera que había una relación, había un vínculo estrecho entre Él y el Padre. Por eso el Señor podía conocer la voluntad del Padre, porque tenía un vínculo, se vinculaba con el Señor. Y dice acá que Cristo clamó, es decir, esto lo gritó. No lo estaba enseñando como cuando enseña en una casa el Señor que lo conversaba, sino que dice que cuando ahí la palabra en el griego clamar es que lo gritó. Lo soltó desde el vientre hacia afuera, o sea, Él habló fuerte, Él gritó fuerte y dijo esta frase: el que cree en mí. Y yo en esta mañana, en esta madrugada, meditaba en esta palabra y el Espíritu Santo me decía: es muy profundo, porque uno dice yo creo en Cristo, pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas con los vínculos familiares, cuando vienen los problemas laborales, cuando vienen los problemas de salud, es ahí donde esta palabra cobra poder en tu vida. Porque yo puedo creer cuando veo todo, puedo creer cuando está todo bien, puedo creer y me es más fácil creer y alabar a Dios y exaltar al Señor cuando yo estoy viendo todo. Pero Dios me decía, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, pero cuando no estás viendo nada, cuando todo viene en contra, cuando tus vínculos quizás están rotos, cuando tus vínculos quizás están deteriorados, ¿estás creyendo en mí? ¿Estás creyendo, te dice el Espíritu Santo esta mañana, en este día, estás creyendo en la palabra que yo te prometí? Entonces dice, el que cree en mí, el Señor arranca con esta frase, con esta palabra, para despertar a la gente. Él está diciendo, mira, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Entonces acá está hablando de un vínculo estrecho, que cuando uno cree en Cristo, no está creyendo solo en Jesucristo, sino que estamos creyendo en el
Padre, en el Padre de los cielos, en el Padre que todo lo sabe, que todo lo puede, que no miente, que cumple lo que Él promete. Entonces es profundo esta reflexión que tenemos que hacer en este día, de decir, Señor, por más que yo no estoy viendo el cumplimiento total, no estoy viendo quizás, y sabes que me traía a memoria el Señor en mis tiempos de desierto, ¿no? A los principios, cuando yo llevo 20 años caminando con Cristo, y cuando recién me convierto al Señor, usted conoce mi testimonio, yo me acuerdo que era muy difícil sostenerme, ¿no? Era muy difícil caminar, pero me recordaba el Señor, yo estaba ahí. ¿Te acuerdas que yo estaba ahí? Y yo me emocionaba y decía, Él estaba ahí. Era tan difícil, pero yo recuerdo que Él estaba ahí. Él estaba ahí. Entonces Él me decía, no hay imposible para mí, porque por más que el imposible sea enorme, sea grande, sea difícil, sea doloroso, sea quizás el proceso largo, Él está ahí. Entonces Él grita y dice, el que cree en mí, no cree en mí solamente, sino que cuando tú crees en Cristo, estás creyendo que detrás hay un Padre bueno, hay un vínculo con el Padre. Entonces, y dice, y el que me ve a mí, ve al que me envió. Entonces, no es solamente creer. La gente piensa que creer es como algo que no se puede tocar. Acá dice que vamos a ver. No solamente lo vamos a creer en nuestro espíritu como una convicción, sino que después pasa al siguiente paso, en este vínculo estrecho que yo tengo que desarrollar con el cielo, con el Señor, vas a terminar viendo a quién, viendo al Padre a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, vas a ver la gloria de Dios. Entonces dice, no solamente vas a creer, sino que vas a ver. Él decía, van a ver, a través de mí van a ver al que me envió, que es el Padre. Y dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El Espíritu Santo me hablaba más profundamente. La gente piensa que creer es simplemente para recibir un milagro, para que sea concebido una petición, que el Señor lo puede hacer. Sino que también acá hablaba de que cuando yo tengo un vínculo estrecho con el Señor, cuando yo me vinculo con su palabra, con su presencia, con el altar, con la persona del Espíritu Santo, lo que va a ocurrir es que Él te va a dar la gracia para permanecer en la luz, para permanecer en un estado de gloria y no permanecer en tiniebla. Acá le está hablando al pueblo de Dios, no le está hablando al impío, le está hablando al pueblo de Dios y le dice, yo he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, como ya lo habíamos hablado anteriormente, no solamente en Él, sino que también en el Padre, no va a permanecer en tinieblas. Y eso es lo otro, cuando yo me vinculo con las personas correctas, cuando yo me vinculo y hago alianza con personas de reino, cuando yo me vinculo con gente que verdaderamente comparte mi fe y yo me vinculo con el Señor como primer vínculo, lo que va a suceder como consecuencia es que tú vas a permanecer en luz y vas a ser sacada de toda obra de la tiniebla, vas a ser sacada de todo engaño. No vas a poder permanecer en tinieblas porque va a ser tanto tu vínculo estrecho con el Señor que no vas a darte ni cuenta cuando tú estés caminando sobre las aguas. Y dice acá, versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le juzga? Cuando yo le predico a alguien, cuando yo me vinculo con alguien y le quiero compartir una palabra y esa persona me rechaza la palabra, mire lo que dice acá. Dice, el que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mira acá, versículo 49, y acá me quiero detener y acá queremos profundizar, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Y esta parte es maravillosa porque el Espíritu Santo quiere que tengamos un vínculo tan estrecho. Tú y yo somos uno, Señor, como tú y el Padre, que ellos sean uno, para que crean, dice, ¿no? Dice acá la palabra del Señor, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Cuando uno entra al reino de los cielos, lo primero que el Señor, esto también me lo ministraba en estos días el Espíritu Santo,
Mira, él me hace una pregunta y me dice, ¿por qué crees tú, hija, que yo derramé el Espíritu Santo en el aposento alto y lo primero que hice fue que hablaran en otras lenguas? Y yo me quedé pensando, ¿no? Y él me contestaba, porque lo primero que yo quiero hacer en la vida de alguien, cuando toco esa vida, cuando lo bautizo con el Espíritu Santo, es cambiar su lenguaje, es cambiar su forma de hablar, es cambiar, pero no de hablar bien, porque capaz la gente dice, no, las malas palabras, eso mi amada a usted, pero mire, que ni se le ocurra, que no se le pase por la cabeza. Estoy hablando de algo más trascendental, como esa banalidad, ¿no? De hablar con malas palabras. Eso ni de qué decir. El Señor se derrama en el aposento alto y dice que Él derramó lenguas de fuego. Lenguas de fuego fueron repartidas sobre cada uno de los que estaban ahí, y cuando esa lengua de fuego toma ese cuerpo, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Es decir, lo primero que hace el cielo es cambiar el lenguaje, es cambiar la forma de hablar, es cambiar la forma de expresarse. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo está unido con lo que yo creo, y con lo que yo creo está unido con lo que yo veo. Es lo que viene hablando el pastor, la vista espiritual. Cuando yo veo más allá, no estoy viendo el aquí y el ahora, me estoy ocupando del aquí y del ahora, por supuesto, pero yo estoy viendo desde la promesa, estoy viendo desde el estado de mi bendición, estoy viendo desde el reino, estoy viendo desde mi posición que tengo en Cristo. Entonces acá dice que Él lo primero que hace es no hablar por su propia cuenta. Entonces cuando uno se vincula con el cielo, ahí tome nota, lo primero que te quiero soltar en este día, cuando uno se vincula con el cielo, lo primero que Dios va a transformar es tu forma de hablar, pero no tu forma de hablar terrenal, sino que Dios te cambia el lenguaje terrenal por un lenguaje celestial, que llama a las cosas que no son como si fueran. Comienzas a profetizar, comienzas a decretar, te piensa a fluir el Espíritu Santo a través de tu boca. Entonces a veces uno dice una frase, dice una palabra y dice, ¿de esto de dónde vino? Vino desde el agua que está en tu interior, que es la fuente de agua viva, que es Cristo. Y dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Mire qué poderoso. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. ¿Se dan cuenta el vínculo? ¿Usted sabe cuál es la mayor bendición de una mujer de reino? Es hablar lo que el cielo habla. 2 minutos con una persona y usted se va a dar cuenta qué nivel de vínculo tiene con el cielo. 2 minutos hablando con alguien y usted se va a dar cuenta qué nivel de revelación. No le hablo de una revelación de las escrituras, teológicamente hablando, estoy hablando de la revelación en cuanto a la fe, en cuanto a quién es Dios, en cuanto a qué Dios servimos, en cuanto a cuál es el Dios que nos gobierna. Usted habla 3 minutos con una mujer y se va a dar cuenta qué vínculo ella tiene con el Padre, qué vínculo ella tiene con su Señor. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque cuando tú vas a la Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, lo primero que tú vas a encontrar es una guerra de palabras, es una guerra de lenguaje, es una guerra de decretos. ¿Qué le pasó a Eva? Ella estaba en el huerto, viene el Señor, le da la orden al marido y le dice, de este árbol no vas a comer. Una palabra, se suelta una palabra, se suelta una instrucción, se suelta un decreto. Viene la mujer y ¿qué hace? Tiene una conversación con Satanás. Entra en un vínculo con la tiniebla y permanece ella en esa conversación. Es decir, ella se sale voluntariamente del estado de luz y se mete en una conversación y se comienza a formar un vínculo con Satanás. ¿Y qué comienza a pasar ahí? Comienzan a hablar. Y ella, en vez de comenzar a decretar la palabra que Jehová le había dado, ella comienza a menospreciar el dicho de Dios, porque eso fue lo que hizo Eva, menospreció el dicho de Dios. Había una palabra decretada por el cielo para ese matrimonio y resulta que ella, en su desobediencia, en su ambición, en su codicia, porque no le bastó, sino que se sentía vacía, ella en su carnalidad no permitió morir, sino que comienza a conversar con Satanás. Y en esa palabra, en ese vínculo,
ella es engañada. ¿Cómo? ¿Y qué le dice Satanás? Con que Dios te ha dicho, nuevamente otra palabra. Entonces es muy importante el lenguaje, mi amada. Cuando uno se vincula con gente que no es de reino mucho tiempo, usted va a terminar hablando como ellos. Lo dice la Escritura. Entonces, después dice la palabra del Señor así. Cuando está Goliat con David, ¿qué es lo que hacía Goliat? Goliat amenazaba con una palabra. Él soltó una palabra al pueblo y le dijo que ellos iban a ser esclavos y los tuvo 40 días ahí como esclavos hasta que David escuchó esta palabra, escuchó esta amenaza. Él escuchó este decreto que estaba haciendo la tiniebla sobre el pueblo de Israel y él dice, ¿quién es este incircunciso para que venga a provocar a los escuadrones del Dios de Israel? ¿Quién es? O sea, David tenía una revelación tan grande de quién era Jehová y le estaba diciendo al pueblo, ¿quién es este? ¿De dónde salió este incircunciso? Ustedes no saben el Dios que tenemos, no saben que el Dios abre el mar, no saben que el Dios que tenemos cierra el mar, el Dios cierra el cielo, lo abre, manda la lluvia, corta la lluvia. ¿No saben que Él destruye los carros de los egipcios? ¿No se acuerdan que Él puede hacer llover maná del cielo y alimentar los 40 años? Entonces comienza David a entender el Dios que tiene y resulta que él se enfrenta a Goliat y le dice, yo hoy te voy a cortar la cabeza porque no vengo a ti en mi nombre, ni en tu nombre, ni en el nombre de nadie, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, otra palabra, el lenguaje del reino. Pero ¿por qué David llega a esa revelación? ¿Por qué David llega a ese vínculo con la palabra? ¿En qué momento David se encuentra frente al hombre más peligroso de esos tiempos, al hombre más peligroso, más fuerte, más sanguinario, frente a un pueblo sanguinario, y él no tiene miedo? Todo el mundo estaba muerto de miedo, pero él tenía una palabra profética en su boca. Le dice, yo te voy a cortar la cabeza. ¿Y usted sabe con qué le corta la cabeza a David a Goliat? Con la espada de Goliat. Con la misma espada que Goliat quería y amenazaba a su pueblo, al pueblo de Israel, esa misma espada la agarra David y le corta la cabeza a Goliat. Pero ¿cómo llega él a esa victoria? Porque la gente dice, qué lindo, el gigante viene con la piedrita. Es que no fue la piedrita, fue el decreto. Antes que él fuera con la piedrita, él tenía ya una palabra profética en su boca, él ya la estaba, el espíritu ya lo estaba llenando, el espíritu ya lo estaba ardiendo en fuego, para que cuando llegara con la piedrita la lanzó el Espíritu Santo. La piedrita sabía que la única parte donde no había hierro era en la frente, porque toda su armadura era de hierro, pero la única partecita donde no tenía hierro Goliat era en la frente. Por eso le golpea en la frente y lo mata. Usted piensa que la piedra lo mata, fue la velocidad, fue una velocidad sobrenatural, fue una puntería sobrenatural, no fue David, fue la puntería del Espíritu, fue la puntería de la palabra. Pero ¿cómo llega David a este punto en su vida? Porque él tenía un vínculo con el cielo, porque él no se movía, mi amado. Usted lea Primera de Samuel y Segunda de Samuel y los reyes, lea la vida de David. David no hacía nada sin preguntarle a Jehová. La única vez que hizo algo fue cuando cometió adulterio y asesinato y él se arrepiente, y desde ese día en adelante usted puede leer la Escritura y él le decía siempre, Jehová, voy a la guerra, Jehová, vínculo, estrechez. Le preguntaba, Señor, me muevo para la izquierda, Señor, me muevo para la izquierda, me muevo para la derecha, avanzo, retrocedo, ataco, me quedo, ¿qué hago? Todo el tiempo una dependencia, pero tremendamente profunda. Y eso le trae la victoria y eso le cambia el lenguaje al rey David. Lo mismo le pasa a Cristo. Recuerde que lo hablamos el jueves anterior. Cuando él estaba en el monte de Getsemaní, él tenía un lenguaje, el Señor. El Señor le estaba diciendo, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Él estaba muriendo, él estaba asesinando su voluntad, él estaba aniquilando su voluntad, él estaba doblegando su voluntad. Porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Entonces la gente dice, ay, qué lindo el grano de trigo, como cae en la tierra. ¿Usted sabe lo que es un grano de
de trigo debajo de la tierra por semanas, en oscuridad, en frío, sin ver nada. No se ve nada debajo de la tierra, usted no ve nada. Ese es el grano de trigo, que no ves nada, o sea, mueres. Pero después de eso comienza a resucitar, comienza a florecer, comienza a nacer. Entonces Cristo dice acá, yo no he hablado por mi propia cuenta. Y acá es donde yo me quiero frenar. Las mujeres, me incluyo, tenemos un problema. Y ese problema es que nosotras a veces queremos tener, primeramente, el control de todo. Y lo segundo es que a veces hacemos cosas por nuestra cuenta. Acá Cristo dijo que Él no habló nada por su propia cuenta. Y a veces nosotros hacemos cosas por nuestra propia cuenta, porque nos parece que es lo mejor, porque nos parece que es la solución, porque nos parece que es la forma, porque nos parece que es la manera. Pero eso, mi amada, se tiene que terminar. Eso de que yo lo hago a mi manera porque siempre lo hice así, porque siempre me funcionó así, porque siempre la cosa fue así, va a tener que ser modificada en tu vida. Porque acá la palabra, la que juzga el día de mañana, será la palabra que fue predicada en tu espíritu. Dice acá que yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que tengo que decir. Si hay un enfermo en tu casa, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, amada, llevarlo al médico, por supuesto, no seamos místicos. Por supuesto, la ciencia fue creada para ayudar al ser humano, pero primero tengo que orar por el enfermo. Tengo que creer que es una estación, que esa persona va a ser sana para su gloria. Entonces, acá Cristo nos deja una enseñanza, dice, su mandamiento es vida eterna. Es decir, cuando Dios te da una palabra, cuando tú te vinculas con el Padre, desde la tierra, cuando tú te vinculas desde acá con el Señor y le preguntas y le dices, Señor, te adoro, te alabo, ¿qué tengo que hacer? Guía mis pasos. Usted sabe que lo más humilde que usted puede hacer, mi amada, usted quiere ser alguien humilde, alguien dócil, alguien enseñable, usted quiere crecer rápido, usted quiere que las cosas se le den rápido, obedezca la instrucción, porque acá dice que la instrucción, el mandamiento del Padre es vida eterna, es decir, no va a ser robada nunca de tu vida, va a tener cosecha por la eternidad. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Cómo Cristo llega a ese vínculo? ¿Cómo Cristo llega a entender lo que el Padre quiere decir en el momento exacto, a la hora exacta, en el lugar indicado, con la gente correcta? ¿Cómo Cristo llega a ese punto? ¿Cómo usted llega a decidir que usted no tiene que ir a ese lugar? ¿Cómo usted lo decide? ¿Cómo usted elige? Porque tiene vínculo con el cielo, porque usted sabe que ya está, porque usted ya sabe que hay gente que ya pasó por su vida, no tiene que removerlo, no tiene que traerlo a su presente. Hay cosas que pasaron en tu vida que ya se cortaron, que ya se sacaron, que ya se arraigaron de tu vida. ¿Por qué volverlas a traer? ¿Por qué volverlas a poner en tu presente? Entonces, acá el Señor lo que quiere en este día es que nosotras podamos cultivar, fomentar, hacer crecer el vínculo con el Padre, hacer crecer el vínculo con el Señor. No hacer nada si es que el Señor no te lo dice. No hacer cosas por nuestra propia cuenta. Tenga cuidado, mi amada, con la impulsividad, con el querer hacer las cosas sin pensar, porque después la consecuencia le va a venir, aunque usted sea hija de Dios, aunque usted sea una creyente amada por el cielo, va a venir la consecuencia, porque lo que uno siembra cosecha, pero Dios va a estar contigo. Por supuesto, pastora, va a estar contigo, no te va a abandonar. Pero ¿para qué pasar por eso si te lo puedes evitar? ¿Para qué pasar por ese dolor, por esa angustia, por ese enojo, por ese malestar, si te lo puedes evitar? Entonces, en este momento, yo quiero que tú cierres un minuto tus ojos y comiences a pensar, a reflexionar, que terminó este mes. Este mes termina en un par de días y comenzamos este domingo con noviembre, un mes pero glorioso. Decirle, Señor, yo verdaderamente quiero terminar este mes teniendo comunión contigo. Usted hace tantas cosas en el día, tantas cosas, mi amada, tantas cosas que hace,
pero tiene que comenzar a reflexionar. ¿Y cuánto tiempo le estoy dedicando al Rey? ¿Cuánto tiempo yo le estoy dedicando a estar con Él, a adorarle, a estar con su palabra que es vida eterna, a estar en su presencia, a estar bajo ese abrazo eterno que usted sabe lo que significa cuando yo le digo eso, ¿no? Estar en ese momento eterno que no hay pensamiento, no hay sentimiento feo porque estás ahí con Él. Vuélvete a mí, dice el Espíritu Santo en este día. Vuélvete a mí. Vuélvete a vincular conmigo, vuélvete a vincular, quiero estar cerca tuyo, quiero que seamos uno, que tú puedas entender el lenguaje del reino, que tú puedas declarar cuando te venga esa circunstancia, cuando te venga ese dolor, cuando te venga ese problema, esa situación, como se llame la situación, el problema que tengas, cuando te venga tú ya tengas una palabra, tú ya tengas una palabra con qué decretar, tú ya tengas una palabra que declarar, tú ya tengas esa palabra en tu espíritu porque ya estuviste con Él. Entonces cuando viene la situación, tú estás lista, tú estás preparada como lo estuvo David. Cuando vino la amenaza, él ya tenía la palabra, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y nombró, no nombró a Elohim, no nombró al Creador, no nombró al Señor Adonai. Él dijo Jehová de los ejércitos, varón de guerra, el que pelea mis batallas. O sea, él tenía el nombre con el cual Dios lo iba a defender. Él tenía el nombre, no vino con vengo en el nombre del Creador de todas las cosas, vengo a ti en el nombre del Curio, no, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, varón de guerra que no conoce la palabra derrota. Entonces él ya tenía la palabra. Entonces, ¿qué quiere el Padre? Estos 2 meses que nos quedan de este año, de la intervención divina, que tú experimentes el poder de Dios, que tú experimentes lo que es el lenguaje del reino. Así que dile, Padre, en estos días yo te voy a estar buscando como nunca te he buscado, voy a tener ese tiempo, voy a morir a mi carne y me voy a hacer el tiempo, porque tiempo no tiene nadie, pero el tiempo me lo voy a hacer para estar contigo, para adorarte, para exaltarte, para levantar tu poderoso nombre. Yo lo declaro que se abren los cielos ahora sobre tu vida, se despierta ese espíritu, se enciende el fuego en tu corazón para que puedas tener hambre por el reino, hambre por el Todopoderoso. Recíbelo ahora, recibe ahora esa presencia gloriosa que te envuelve, recibe ahora el poder del Espíritu Santo. Lo declaro sobre tu vida, sobre tu casa, sobre los tuyos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.